Nadie se atrevía a hablarle al padre del millonario, hasta que ella dijo una palabra en italiano. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Esa copa tiene una mancha, dijo Gustavo sin mirarla. Mariana la sostuvo contra la luz. Perfecta. Sin una sola marca. Está limpia, dijo en voz baja. Cámbiala. No era una pregunta. Nunca lo era con Gustavo. El jefe de sala del restaurante Ébano tenía esa habilidad particular de convertir cada instrucción en una humillación sin necesidad de alzar la voz. Era un don. Lo ejercía con la misma precisión con que los comensales del lugar ejercían su riqueza, sin esfuerzo visible, con la certeza absoluta de que nadie osaría cuestionarlo. Mariana tomó otra copa del estante. No dijo nada. Y no olvides lo de esta noche, agregó Gustavo, ajustándose el pañuelo del bolsillo con 2 dedos. Mesa 1. ¿Entendiste lo que significa eso? Los Marchetti, respondió ella. Los Marchetti, repitió él, como si ella hubiera dicho algo de muy poca importancia. Agua y pan. Eso es todo lo que te autorizo a tocar. No ofrezcas nada. No preguntes nada. No mires a nadie a los ojos más de un segundo. Y si el señor Aldo te habla, no respondas. Me buscas y yo me encargo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bien. Se alejó hacia la entrada principal con esa caminata de pecho inflado que Mariana había aprendido a ignorar en 6 meses de trabajo. 6 meses de dobles turnos, de propinas que a veces no alcanzaban para el camión, de fingir que no escuchaba cuando los clientes la llamaban muchacha o le preguntaban si había terminado la secundaria. Ajustó el delantal. Verificó que las mesas estuvieran en orden. En el reflejo de una de las ventanas vio sus propias ojeras. 3 noches seguidas cubriendo turno extra. La clínica en Guadalajara llamaba cada 2 días. El tratamiento de su madre no podía esperar. No podía perder este trabajo. Ébano no era un restaurante. Era una declaración de poder en el corazón de la zona rosa de Ciudad de México. Las mesas eran de mármol negro traído de Oaxaca. Los cubiertos eran de plata genuina. El menú cambiaba cada semana según lo que el chef Eduardo importara de Europa, y la lista de espera para una reservación tenía 4 meses de retraso. Los comensales de Ébano no venían a comer. Venían a ser vistos comiendo. Y esa noche, la mesa más importante del restaurante esperaba a los Marchetti. Todo el personal lo sabía. Todo el personal tenía miedo. Mariana no, o al menos eso se decía a sí misma mientras acomodaba el último tenedor. El grupo Marchetti era, según cualquier revista de negocios en México, el conglomerado de construcción y desarrollo inmobiliario más importante del país. Hoteles, torres corporativas, centros comerciales, fraccionamientos de lujo. Si algo se construía en México en los últimos 40 años que valiera la pena construir, los Marchetti habían puesto ladrillo, acero o dinero en ello. Rodrigo Marchetti era el CEO. 38 años, egresado del ITAM y de una maestría en Londres. Lo describían en los perfiles de negocios con palabras como visionario, disruptivo y despiadado, y él mismo había dicho en una entrevista que la tercera era la más precisa de las 3. Era el tipo de hombre que llegaba a las juntas con 2 minutos de adelanto y terminaba la reunión 10 minutos antes de lo previsto porque su tiempo valía más que el de los demás. Pero esa noche, lo que ponía nervioso al personal de Ébano no era Rodrigo. Era su padre. Aldo Marchetti. 78 años. Fundador del grupo. El hombre que había llegado a México desde Calabria con 19 años, sin hablar una palabra de español, con una maleta de madera y 200 pesos prestados. El hombre que, según la leyenda del mundo empresarial mexicano, había comprado su primer terreno en la periferia de la ciudad cuando nadie quería ese pedazo de tierra pantanosa, y lo había convertido en el complejo habitacional más exitoso de la época. El hombre que hacía 30 años no sonreía. Que hacía 5 años casi no salía de su habitación.
que había llegado esa noche en silla de ruedas empujada por una enfermera de cara seria, con un traje que parecía de otra época, inmaculado y severo, mirando hacia ninguna parte con unos ojos oscuros y acuosos que no parpadeaban con suficiente frecuencia. Parecía un rey que había ganado todas las guerras y había descubierto demasiado tarde que ganarlas no era suficiente. El restaurante casi no respiró cuando entraron. Primero los escoltas, 2 hombres con traje que revisaron la sala con una mirada que no perdía detalle. Luego Rodrigo, hablando por su audífono, sin pausar la conversación mientras cruzaba el umbral de la puerta. Detrás, la enfermera con la silla. Y en la silla, Aldo. Gustavo los recibió con una reverencia que bordeaba lo ridículo. Bienvenidos al Ébano, señor Marchetti. Es un honor tenerlos esta noche. Rodrigo sacó el audífono con un movimiento seco. ¿La mesa está lista? Por supuesto, señor. La mejor del establecimiento. Bien. Eso fue todo. Rodrigo no miró a Gustavo a los ojos. No necesitaba hacerlo. Caminó hacia la mesa privada del rincón, separada del salón principal por una celosía de madera oscura y luz tenue, con la certeza de alguien que ha entrado en este lugar docenas de veces y sabe que el lugar siempre estará listo para él. Mariana esperó junto al aparador de agua. Tomó el jarrón de cristal con las 2 manos. Contó hasta 5. Solo servir el agua. Nada más. Los primeros 20 minutos fueron silenciosos en la mesa 1. Rodrigo revisaba algo en su teléfono con la mirada fija y los labios apretados. Aldo miraba el mantel. La enfermera, sentada discretamente un paso atrás, mantenía los ojos en el anciano con esa vigilancia apacible de quien ha aprendido a interpretar cada mínima señal del cuerpo de su paciente. Mariana sirvió el agua sin hacer ruido. El hielo tintineó suavemente en el cristal. Aldo no movió la cabeza. Pero habló. Está helada. La voz era rasposa. Grave. Como piedra moviéndose contra piedra. Rodrigo levantó los ojos del teléfono un segundo. Es agua, papá. Me duelen los dientes. Ya saben que me duelen los dientes. Te la cambio en un momento, dijo Rodrigo, volviendo al teléfono. Gustavo ya estaba cruzando el salón. Llegó en 10 segundos, con esa eficiencia de quien vive con el terror de disgustar a la mesa 1. Mil disculpas, señor Aldo. Le traemos agua sin hielo de inmediato. Y dirigiéndose a Mariana con una voz que bajó media octava, fuera de aquí. Ya. La empujó levemente con el antebrazo. No con violencia, pero tampoco con suavidad. Lo justo para que quedara claro quién era prescindible. Mariana retrocedió hacia el aparador. Sintió el calor en las mejillas. Se concentró en el jarrón que sostenía. Desde ahí, los observó. El hijo comía ya, cortando el filete con movimientos tensos, la mandíbula apretada. El padre no había tocado nada. Los platos del menú de degustación llegaban y se iban intactos a la cocina, lo que estaba poniendo al chef Eduardo en un estado que Mariana podía escuchar desde la ventanilla de servicio. ¿Qué le pasa al señor?, murmuró entre dientes el chef, mirando regresar el ceviche de camarón sin un mordisco. ¿Le digo algo al señor Gustavo? No, dijo otro mesero. No le digas nada y reza para que no pida hablar con el chef. Mariana no decía nada. Seguía mirando. Había algo en Aldo Marchetti que no encajaba con la imagen del magnate hosco que describían las revistas de negocios. Era la forma en que sostenía las manos sobre la mesa. Juntas, con los nudillos hacia arriba. Unas manos enormes, deformadas por décadas de trabajo físico, con las venas prominentes y la piel endurecida de alguien que había cargado cosas muy pesadas durante mucho tiempo. Esas no eran las manos de un hombre que nació rico. Mariana conocía esas manos. Su abuelo tenía manos así. ¿Vas a comer algo?, dijo Rodrigo, sin alzar la vista del teléfono. La comida no sabe a nada, respondió Aldo en voz muy baja. Es el mejor chef de la ciudad. Sabe a plástico. Todo aquí sabe a plástico. El aire sabe a plástico.
Rodrigo soltó el cubierto sobre el plato con un sonido que hizo voltear a 2 mesas del salón principal. Papá. Por favor. No me digas por favor con esa cara. Esa cara que pones cuando ya no me soportas. No estoy poniendo ninguna cara. Llevas 2 horas con esa cara. La misma cara que pones en las juntas cuando alguien habla más de 3 minutos. Hubo un silencio tenso. Rodrigo se recargó en el respaldo de la silla y se pasó una mano por el cabello. Papá, necesito que firmes los documentos de la expansión en Monterrey antes del viernes. Los inversionistas llevan semanas esperando. Si seguimos posponiendo, no voy a firmar nada esta semana. Ya dijiste lo mismo la semana pasada. Y la anterior, confirmó Aldo, con total calma. Porque no estoy listo. ¿Para qué necesitas estar listo? Es una firma. Es papel. El anciano lo miró. Por primera vez en la noche, sus ojos se enfocaron completamente. Y Rodrigo, a pesar de todo lo que era, el CEO, el hombre que no parpadeaba en las negociaciones de millones de dólares, desvió la mirada. Nada es solo papel, dijo Aldo. Nunca. El papel dice lo que el hombre detrás de él no tiene valor de decir en voz alta. Rodrigo no respondió. Aldo volvió a mirar el mantel. Y Mariana, desde el aparador, sintió algo extraño en el pecho. No era lástima. Era reconocimiento. Su abuelo también miraba así las últimas semanas. Antes de que la demencia se lo llevara del todo. Miraba el techo de su cuarto en Guadalajara con esa expresión de hombre que tiene algo pendiente y sabe que el tiempo ya no le alcanza. Llegó la canasta del pan. Masa madre artesanal, con corteza gruesa y dorada, acompañada de mantequilla cultivada con sal de Colima. Un pan hermoso. Caro. Diseñado para impresionar. Mariana lo dejó sobre la mesa. Aldo extendió la mano. Tocó la corteza. No tomó ningún trozo. Simplemente pasó los dedos por la superficie áspera, como si estuviera evaluando algo que iba más allá del pan. Demasiado duro, murmuró. Y luego, tan bajo que Mariana apenas lo escuchó, todo es demasiado duro. Algo en esa voz la detuvo. No era la queja de un hombre caprichoso. Era el tono específico de alguien que está hablando en un idioma pero pensando en otro. Ese desfase entre la lengua y el pensamiento que Mariana conocía de memoria porque lo había escuchado durante años en la voz de su abuelo Giacomo, que llegó de Calabria en 1955 y nunca terminó de irse del todo. Se quedó quieta. Gustavo la miraba desde el podio de la entrada con los ojos entornados, enviando el mensaje silencioso de que regresara al aparador, que no se acercara, que fuera invisible. Pero Mariana miraba las manos de Aldo. Las mismas manos. El mismo peso. La mesa 4 necesitaba agua. La mesa 7 estaba esperando el cambio de cubiertos. Tenía exactamente 0 razones para acercarse a la mesa 1 en ese momento. Se acercó de todas formas. Rodrigo la vio llegar y frunció el ceño. No pedimos nada. Mariana no respondió. No lo miró a él. Se inclinó levemente hacia el anciano, hasta que su cara quedó a la altura de la de Aldo. Y entonces, en voz muy baja, con el acento exacto que le había escuchado a su abuelo durante 20 años. No de academia, sino de cocina familiar, de domingo por la mañana, de abuela que cantaba mientras revolvía la olla, dijo. La scarpeta. 2 palabras. 4 sílabas. El tiempo en la mesa 1 se detuvo. Aldo Marchetti levantó la cabeza. Sus ojos, esos ojos acuosos y fijos que llevaban horas mirando sin ver, se enfocaron de golpe en el rostro de Mariana con una intensidad que no parecía posible en un hombre de su edad y su estado. Como si alguien hubiera encendido una luz muy adentro de él. ¿Qué dijiste?, preguntó. La voz ya no era piedra. Era otra cosa. Gustavo cruzaba el salón a paso rápido. Mariana lo escuchó acercarse. No se movió. La scarpeta, repitió, con el mismo acento. El gesto de limpiar la salsa con el pan. Lo que se hace en casa, con la familia, cuando la comida tiene alma.
cuando el cocinero puso todo lo que tenía. Gustavo llegó a la mesa. Señorita, disculpe usted al señor Marchetti, ella se retira inmediatamente, le ofrezco una disculpa. Dijo todo de corrido, con la mano ya extendida hacia el brazo de Mariana. Quieto. Una sola palabra de Aldo. Ni siquiera alzó la voz. Pero Gustavo se detuvo como si hubiera chocado contra una pared de cristal. El anciano no dejaba de mirar a Mariana. ¿Cómo sabes esa palabra? Mi abuelo era de Calabria. Aldo parpadeó. Algo cruzó por su cara que Rodrigo no supo leer. La enfermera se inclinó levemente hacia adelante, atenta. ¿De qué parte? De Reyo. Del campo, cerca de las montañas. Llegó a México en el 55. Trabajó en construcción toda la vida. Aldo no decía nada. Seguía mirándola. Pero ya no era la mirada de un hombre que ve a una mesera. Mi madre siempre decía, continuó Mariana, casi sin saber por qué seguía hablando, que si no haces la escarpeta, el cocinero llora. Porque la salsa es el alma. Si la dejas en el plato, es como decirle al cocinero que su alma no valió nada. El silencio fue absoluto. Y entonces Aldo Marchetti, el hombre más temido del mundo empresarial mexicano, el hombre que no había mostrado una emoción en público desde que Dios sabe cuándo, se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró. Las contuvo. Pero ahí estaban. Mi madre, dijo en voz muy baja, con el italiano de repente mezclándose en el español sin que él pareciera darse cuenta, ella decía exactamente eso. Exactamente esas palabras. Rodrigo miraba la escena sin entender absolutamente nada. Papá, ¿estás bien? Aldo lo ignoró. Señaló los platos del menú de degustación, todavía casi llenos en la mesa. Esto, dijo, mirando a Mariana, no es comida. Es escultura. No se puede hacer la escarpeta con escultura. No, concordó ella. ¿Tienen pasta? ¿Algo simple? No en el menú. Pero puedo preguntarle al chef si puede preparar algo sencillo. Espagueti, aceite, ajo. La salsa de tomate que usamos para el personal antes del servicio. Gustavo hizo un sonido que fue mitad tos y mitad protesta ahogada. Señorita, eso es absolutamente impos. Tráelo, dijo Aldo, con una voz que no admitía réplica. Señor Marchetti, intervino Gustavo con su voz más profesional, le aseguro que nuestro chef puede preparar cualquier pasta que usted desee del menú, tenemos un tagliatelle con. No quiero del menú, dijo Aldo, sin mirar a Gustavo. Quiero lo que come la gente que trabaja aquí. Eso es lo que tiene alma. Rodrigo dejó el cubierto. Papá, no puedes pedirle que traiga comida de cocina al cliente. Esto es un restaurante de... Rodrigo. ¿Qué? Cierra la boca. El hijo cerró la boca. Gustavo miró a Mariana con una expresión que prometía consecuencias. Mariana lo miró a él. ¿Se lo digo al chef? Preguntó Mariana, sin bajar la mirada. Gustavo soltó el aire muy despacio por la nariz. Díselo, dijo, con cada sílaba cargada de veneno. El chef Eduardo tuvo el peor momento de la noche cuando Mariana entró a la cocina con el pedido. ¿Espagueti de servicio? Repitió, como si no hubiera escuchado bien. ¿Para la mesa 1? El señor Aldo lo pidió específicamente. El señor Aldo puede pedir lo que. El señor Aldo, interrumpió Mariana, muy tranquila, tiene 78 años, lleva 4 platos sin tocar, y acaba de pedir esto por su propia voluntad. Por favor. El chef la miró. Miró hacia la puerta. Soltó un insulto en voz muy baja en un idioma que Mariana no identificó, y fue al fogón. 10 minutos después, Mariana llevó un plato blanco sencillo a la mesa 1. Adentro, espagueti al dente, bañados en una salsa de tomate con ajo y albahaca. Sin trufa. Sin reducción. Sin foam de nada. Lo olía desde lejos. Ajo, tomate, aceite de oliva. El olor de una cocina de verdad.
Lo puso frente a Aldo. El anciano lo miró. Luego tomó el tenedor, no esperó a que le pusieran la servilleta, no esperó ningún ritual, y enrolló una cantidad absurdamente grande de pasta. Se la llevó a la boca. Cerró los ojos. Masticó despacio. Cuando los abrió, algo había cambiado en su cara. Algo que Rodrigo miraba sin saber qué hacer con ello. ¿Cómo se llamas?, preguntó Aldo, mirando a Mariana. Mariana. Mariana Ferrante. Ferrante, repitió, y pronunció el apellido con el acento correcto, con la doble R suave. Como lo habría dicho alguien de Italia. ¿Y tu abuelo? Giacomo. Giacomo Ferrante. Algo pasó por la cara de Aldo Marchetti en ese momento. No fue gradual. Fue como ver una grieta abrirse en una pared que lleva décadas en pie. Su mano, que sostenía el tenedor, se detuvo a medio camino. ¿Giacomo?, repitió, en un murmullo. Sí. Murió hace 8 años. Trabajaba en construcción toda su vida. Nunca tuvo su propio negocio, aunque siempre quiso. Aldo dejó el tenedor sobre el plato con mucho cuidado. Su respiración había cambiado. Mariana, dijo, y su voz ya era diferente. Más lenta. Más pesada. Quiero que me traigas papel y pluma. Ahora. Papá. Dijo Rodrigo, con un tono de advertencia. Papel y pluma, repitió Aldo, sin mirarlo. Mariana fue al aparador. Tomó la libreta de órdenes y el bolígrafo que llevaba en el delantal. Los puso sobre la mesa. Aldo anotó algo. Arrancó la hoja. La dobló una vez y se la extendió a Mariana. Esto es un número de teléfono, dijo. Y un nombre. Cuando salgas de aquí esta noche, llamas y dices que conoces lo que significa la escarpeta. Ella sabrá quién eres. Rodrigo extendió la mano hacia la nota, pero Aldo fue más rápido. Le puso la hoja directamente en la palma de la mano de Mariana y la cerró con los 2 pulgares, como si sellara algo. ¿Entendiste? Sí, señor. Bien. Aldo volvió a la pasta. Comió el plato entero. Limpió el fondo con un trozo de pan que Mariana le acercó sin que nadie se lo pidiera. Hizo la escarpeta. Y por primera vez en la noche, quizá en mucho tiempo, Aldo Marchetti no parecía un hombre atrapado en un cuerpo que se rendía. Parecía alguien que había recordado por qué tenía ganas de seguir. La cena terminó a las 10:40 de la noche. Los Marchetti se fueron sin incidentes. Rodrigo no miró a Mariana al salir. Aldo sí. La buscó con los ojos cuando la silla de ruedas pasó junto al aparador y asintió, apenas, con la cabeza. Mariana no tuvo tiempo de procesar nada de lo que había pasado, porque Gustavo ya estaba detrás de ella. Cocina. Ahora. El resto del personal desapareció como por arte de magia. Era un talento que todos en Ébano habían desarrollado, volverse invisibles cuando Gustavo tenía ese tono. ¿Sabes lo que hiciste esta noche?, empezó, en voz muy baja, que era siempre peor que cuando gritaba. Atendí al cliente, dijo Mariana. Serviste comida de cocina a la mesa más importante del año. Humillaste al chef. Me pusiste en ridículo frente a Rodrigo Marchetti, que en este momento tiene la capacidad de retirarle la concesión del espacio a este restaurante con una llamada de 5 minutos. El señor Aldo lo pidió él mismo. ¿Lo escuchó usted? No me importa quién lo pidió. Gustavo se acercó un paso. Me importa que tú, que llevas 6 meses aquí ganando el mínimo, decidiste que tu criterio era más importante que el protocolo de esta casa. Llevaba 4 platos sin comer, dijo Mariana. Comió el plato entero. No eres su médico. No eres su cuidadora. Eres mesera. Gustavo extendió la mano. El delantal. Mariana no se movió. ¿Perdón? El delantal, Ferrante. Estás despedida. Esta noche misma, sin liquidación, porque lo que hiciste constituye una violación del contrato de conducta. Tengo 3 testigos que vieron cómo interrumpiste a los comensales sin autorización.
Mariana lo miró durante 3 segundos. Se quitó el delantal. Lo dobló. Lo dejó sobre el mostrador. No dijo nada más. Salió por la puerta de servicio. El aire de la zona rosa en la noche era frío y olía a escape de autos y tacos de la esquina. Se paró en la banqueta y metió la mano al bolsillo del pantalón. Ahí estaba el papel doblado. Carmen Suárez. Y un número. Lo miró durante un momento largo. Luego miró la calle. El camión que tenía que tomar estaba a 2 cuadras. En su departamento la esperaba un aviso de que si no pagaba la renta en 72 horas procedían con el desalojo. En Guadalajara, la clínica necesitaba el pago del mes antes del viernes o suspendían el tratamiento de su madre. Guardó el papel en el bolsillo. Caminó hacia el camión. 3 días. Eso tardó Mariana en marcar el número. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de lo que significaba querer. En esos 3 días, llamó a 4 restaurantes para buscar trabajo. 2 no contestaron. Uno le dijo que tenían el equipo completo. El cuarto la invitó a una entrevista que quedó cancelada por mensaje de texto 2 horas antes, con un escueto: lamentablemente el puesto ya fue cubierto. Gustavo tenía contactos. Lo sabía. La cuarta noche, con el aviso de desalojo pegado en la puerta y el teléfono de la clínica en el buzón de voz por tercera vez ese día, Mariana se sentó en el piso de su departamento en Tlalpan y sacó el papel. Lo miró durante mucho tiempo. Luego marcó. Sonó 2 veces. ¿Bueno? Respondió una voz de mujer. Precisa, directa. La voz de alguien acostumbrado a que la gente llegue al punto. Buenas noches. Me llamo Mariana Ferrante. Conocí al señor Aldo Marchetti hace unos días. Me dio este número. Me dijo que dijera que sé lo que significa la escarpeta. Silencio al otro lado. No un silencio de confusión. Un silencio de reconocimiento. Mariana Ferrante, repitió la voz. La mesera del ébano. Sí. El señor Aldo lleva 3 días preguntando si había llamado usted. ¿Puede estar mañana a las 10 de la mañana en Lomas de Chapultepec? ¿Para qué? Para hablar. Él quiere hablar con usted. Y yo también. Mi nombre es Carmen Suárez. Soy su asistente de confianza desde hace 22 años. Mariana cerró los ojos un momento. ¿Sabe usted por qué me llama él? Sí, dijo Carmen, sin vacilar. Pero es una historia que el señor Aldo debe contarle él mismo. Lo que sí le puedo decir es esto: lo que usted hizo esa noche en el restaurante, ese gesto, esa palabra, fue lo primero que ha despertado algo real en él en 5 años. Solo le dije una palabra. A veces una palabra es todo lo que se necesita. ¿Puede venir mañana? Mariana miró el aviso de desalojo desde donde estaba sentada. ¿Puedo venir? La Villa Marchetti en Lomas de Chapultepec no era una casa. Era una promesa de lo que el dinero podía comprar cuando se tenía suficiente tiempo para gastarlo bien. Muros de cantera gris, jardines con ahuehuetes centenarios, una reja de herrería forjada que se abría en silencio cuando el taxi de Mariana se detuvo frente a ella. Mariana llevaba sus mejores pantalones y un suéter azul marino sin manchas. Se sentía exactamente como lo que era, una persona que no pertenecía a ese lugar. Carmen Suárez la estaba esperando en la puerta principal. Era exactamente la voz que había imaginado: una mujer de unos 65 años, con el cabello cortado corto y severo, un traje sastre, y esa postura de quien ha pasado décadas siendo el filtro entre el mundo y un hombre muy poderoso. La miró de arriba abajo en exactamente un segundo. Venga, dijo, y se dio la vuelta. Mariana la siguió al interior. Seré directa con usted, dijo Carmen mientras caminaban por un pasillo con techo de 4 metros. El señor Aldo tiene una enfermedad cardíaca que no pone en riesgo inmediato su vida, pero que sí ha afectado su estado de ánimo, su apetito y su voluntad de participar en cualquier cosa. Sus médicos dicen que el problema no es solo físico. Dicen que es un hombre que ha perdido el sentido de lo que está haciendo aquí. ¿Por qué me está diciendo esto a mí?
Preguntó Mariana. Porque usted necesita entender la situación antes de hablar con él. Y porque Rodrigo llegará en 2 horas y quiero que usted haya tenido su conversación con el señor Aldo antes de que eso ocurra. ¿Rodrigo sabe que estoy aquí? Carmen hizo una pausa de 1 segundo. Rodrigo sabe que usted llamó. Lo que no sabe todavía es que estamos teniendo esta conversación. La miró de reojo. Él tiene una opinión sobre usted que no es favorable. Lo imaginé. También tiene una opinión sobre su padre que yo no comparto. Carmen se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Rodrigo cree que el señor Aldo está en deterioro cognitivo. Que sus decisiones ya no son confiables. Que necesita protección. Yo creo que el señor Aldo está perfectamente lúcido. Lo que tiene es soledad. Y 55 años de una culpa que no le ha dado descanso. Antes de que Mariana pudiera preguntar qué significaba eso, Carmen abrió la puerta. La habitación era amplia y luminosa, con ventanas que daban a un jardín interior. Había libros por todas partes, apilados sin orden, mezclados con herramientas viejas enmarcadas en la pared, un nivel de burbuja, una plomada, un metro de madera, que desentonaban con el resto del lugar de una manera que solo podía ser intencional. Aldo Marchetti estaba sentado en un sillón de cuero junto a la ventana. No en la silla de ruedas. En el sillón, con las manos sobre las rodillas, vestido con pantalón de vestir y una camisa de algodón blanca sin corbata. Se veía diferente a la noche del restaurante. Se veía más pequeño. Más humano. Siéntese, dijo, señalando la silla frente a él. Mariana se sentó. Carmen cerró la puerta al salir. Aldo la miró durante un momento. No incómodamente. Con la tranquilidad de alguien que lleva mucho tiempo esperando una conversación y ahora que está frente a ella no siente prisa. Ferrante, dijo. ¿Su abuelo nació en Reggio? Sí. En un pueblo pequeño en las montañas. Se llamaba Brancaleone. Aldo asintió despacio. Yo era de Boba. A 40 kilómetros de ahí. ¿Cuándo llegó a México? En el 55. Con 19 años. Solo. Yo llegué en el 56. Con 20. El anciano sonrió por un instante, apenas. Éramos unos idiotas valientes, los que cruzamos el océano sin hablar español. ¿Sabe usted cómo se llamaba el barco? No. El Conte Grande. Lo llamaban así pero no había nada grande en él. Cabíamos en los camarotes del fondo como sardinas. ¿En qué trabajó su abuelo? En construcción. Toda su vida. Albañil, primero. Luego encargado de obra. Trabajó hasta los 72 años, cuando ya no pudo más. Murió con una pensión mínima. Mariana hizo una pequeña pausa. Siempre quiso tener su propia empresa. No lo logró. Aldo cerró los ojos. Los mantuvo cerrados durante lo que le pareció a Mariana un tiempo demasiado largo. ¿Cómo se llamaba él exactamente? Preguntó sin abrir los ojos. Giacomo Ferrante. Aldo abrió los ojos. Y en ese momento, Mariana entendió que había algo que ella no sabía. Algo que el anciano frente a ella sí sabía, y que llevaba mucho tiempo pesándole. Señor Aldo, dijo despacio. ¿Conoció usted a mi abuelo? El hombre la miró. Sí, dijo. Lo conocí. Y comenzó a hablar. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Rodrigo Marchetti entró con una carpeta en la mano y la mandíbula apretada, y cuando vio a Mariana sentada frente a su padre, se detuvo en seco. Miró a Mariana. Miró a su padre. ¿Qué está haciendo ella aquí? Hablar conmigo, dijo Aldo, sin alterarse. ¿Cómo entró? Carmen no tenía autoridad para. Carmen tiene toda la autoridad que yo le doy, que es considerablemente más de la que tú le dejarías tener. Aldo hizo un gesto con la mano. Siéntate o vete. Los dos son igual de válidos para mí. Rodrigo se quedó de pie.
Depositó la carpeta sobre el escritorio cercano con un movimiento controlado que a Mariana le pareció más revelador que cualquier gesto brusco. Necesito hablar contigo sobre los documentos de Monterrey. Esta semana no. Papá, el miércoles hay una reunión del consejo y si no tengo tu firma antes de... Rodrigo. Aldo lo miró. Hay una conversación que estoy teniendo que es más importante que cualquier cosa que esté en esa carpeta. Sal, por favor. Rodrigo no salió. Se quedó de pie junto al escritorio, los brazos cruzados, los ojos fijos en Mariana con una expresión que ella reconoció sin dificultad. La estaba evaluando. Buscando el ángulo. Calculando. ¿Sabe quién es esta mujer, papá? ¿La investigaste? No necesito investigar a nadie para saber quién es. Yo sí la investigué. Rodrigo abrió la carpeta y sacó una hoja que dejó sobre la mesa lateral, entre los dos. Mariana Ferrante Olmedo. Educación media superior trunca. Trabajó en 4 restaurantes en los últimos 3 años, salió de todo sin carta de recomendación. Actualmente tiene una deuda de renta de 3 meses en un departamento en Tlalpan. Su madre está en tratamiento en una clínica privada en Guadalajara con una deuda que asciende a 90,000 pesos. Vendió sus últimas pertenencias de valor hace 2 semanas. Es una persona en situación desesperada. Que estuvo cerca de ti en el momento correcto. Lo dijo sin crueldad en el tono, lo que lo hacía peor. No te digo esto para atacarla. Te lo digo para que no cometas un error que luego no se pueda corregir. Mariana no había movido un músculo durante todo eso. Aldo tampoco. El anciano miró la hoja. Luego la retiró de la mesa y la puso boca abajo, con el mismo movimiento tranquilo con que habría dado vuelta a una carta que no le interesa seguir viendo. ¿Terminaste? Le preguntó a Rodrigo. Papá. ¿Terminaste, Rodrigo? Silencio. Sí. Bien. Ahora escúchame tú. Aldo se irguió en el sillón. No mucho, pero lo suficiente para que cambiara algo en la disposición de la habitación. Todo lo que acabas de leer sobre esta mujer, la deuda, la madre enferma, el trabajo perdido, todo eso, yo lo viví. Exactamente eso. Cuando tenía 22 años en esta ciudad y no tenía ni para comer. Lo viví solo, en una ciudad que no era la mía, en un idioma que no era el mío. ¿Lo recuerdas? Eso fue hace mucho. Dijo Rodrigo, y hubo algo en su voz que era casi suave. Fue hace mucho y fue ayer al mismo tiempo. Aldo volvió a mirar a Mariana. Hay algo que debo contarte. Sobre tu abuelo y sobre mí. Y lo voy a contar delante de mi hijo, que ya va siendo hora de que lo escuche también. Rodrigo pareció a punto de objetar algo. Pero algo en la cara de su padre lo detuvo. Se sentó en la silla junto al escritorio. Y Aldo comenzó. Llegué a México en enero del 1956. Dijo Aldo, con la voz de alguien que lleva mucho tiempo guardando algo en un cuarto oscuro y finalmente abre la ventana. No tenía a nadie aquí. Un tío lejano que me había mandado la dirección de un cuarto de renta en la colonia Guerrero. Eso era todo. Mariana escuchaba sin moverse. En esa vecindad vivían muchos inmigrantes. Italianos, españoles, algunos libaneses. Todos iguales, sin dinero, sin idioma, trabajando de lo que saliera. Yo conseguí trabajo en una obra en construcción al mes de llegar. Cargando mezcla. 12 horas al día. 40 pesos a la semana. Rodrigo miraba el piso. Mariana notó que no era indiferencia. Era que no sabía exactamente cómo estar en esa conversación. En el cuarto de al lado vivía un hombre de Reggio Calabria. Se llamaba Giacomo. Mariana sintió que algo se detenía dentro de ella. Giacomo Ferrante, dijo, aunque era innecesario. Ya lo sabía. Ya lo sabía desde el momento en que el anciano había pronunciado el nombre del pueblo. Giacomo Ferrante, confirmó Aldo. Albañil. El mejor que conocí en mi vida. Tenía unas manos que podían leer la calidad de un ladrillo con solo tocarlo. Era 5 años mayor que yo.
Me enseñó español. Me enseñó a negociar con los proveedores. Me enseñó todo lo que hay que saber para trabajar en construcción en un país que no es el tuyo. ¿Eran amigos? Éramos hermanos. De esos hermanos que uno elige porque la vida no te dio ninguno. Aldo miró sus manos. Trabajamos juntos 4 años. En el 60, yo encontré una oportunidad. Un terreno en la periferia de la ciudad, en lo que hoy es Iztapalapa, que estaba en remate por una deuda del anterior dueño. Era un terreno pantanoso, inundable, que nadie quería. Pero yo vi algo en él. Vi cómo estaba creciendo la ciudad. Vi a dónde iba. Se detuvo. El terreno costaba 6,000 pesos. Yo tenía 2,800 ahorrados. Me faltaban 3,200. Fui a 3 bancos. Ninguno me dio nada. No hablaba bien el español todavía, no tenía propiedades, no tenía nada que dar como garantía. ¿Y mi abuelo?, preguntó Mariana, aunque ya intuía la respuesta. Aldo asintió. Giacomo tenía ese dinero. Lo había ahorrado en 4 años de trabajo, peso a peso, sin gastar en nada que no fuera necesario. Tenía un sueño: poner su propia empresa de construcción. Pequeña, pero suya. Ese dinero era todo lo que necesitaba para empezar. La habitación estaba en silencio total. Incluso Rodrigo había dejado de moverse. Me lo prestó, dijo Aldo. Sin pagaré. Sin interés. Con un apretón de manos. Me dijo: Aldo, yo sé que ese terreno vale. Yo sé que tú lo puedes convertir en algo. Cuando seas rico, me pagas. Aldo cerró los ojos un momento. Le prometí que lo haría. Le prometí que cuando vendiera el primer edificio, le devolvería el dinero con intereses y le ayudaría a poner su empresa. Mariana no dijo nada. Esperó. Vendí el primer edificio en el 63. Para entonces Giacomo ya se había mudado a Guadalajara con su familia. Le mandé una carta a la dirección que me había dado. No llegó. Fui a buscarlo. No estaba. En el edificio donde vivía nadie sabía nada. Aldo abrió los ojos. Lo busqué durante 10 años. Contraté personas para encontrarlo. Giacomo Ferrante de Calabria en México en los años 60 no era un nombre fácil de rastrear. Había cientos de italianos con apellidos parecidos. ¿Y nunca lo encontró? Nunca. La voz de Aldo se quebró, apenas. Se recuperó. Para cuando tenía los medios reales de buscarlo, ya habían pasado 20 años. Y para entonces tenía miedo de lo que encontraría. Miedo de encontrarlo muerto. Miedo de encontrarlo con una vida que no había podido tener por haberme dado el dinero que era suyo. Rodrigo levantó la cabeza lentamente. Papá, yo no sabía. ¿Por qué no te lo conté? Aldo lo miró. Porque me daba vergüenza. Construí un emporio sobre el dinero de un hombre que nunca recibió su parte. Eso es lo que hay detrás de todo esto, Rodrigo. No habilidad sola. No visión sola. La visión de Giacomo Ferrante también. Su dinero también. Su fe también. Mariana sentía algo en la garganta que no le era fácil ignorar. Mi abuelo, dijo, con la voz firme, murió hace 8 años. En Guadalajara. Trabajando en construcción hasta el final. Nunca tuvo su empresa. Pero nunca habló con amargura de nada. Nunca. Cuando yo era chica y le preguntaba por qué no tenía negocio propio como otros señores del barrio, me decía: la vida tiene sus tiempos, Mariana. A veces la semilla la siembras tú y el árbol lo ve otro. Aldo escuchaba con los ojos cerrados. No creo que estuviera hablando de usted, continuó Mariana. Creo que simplemente así era él. Pero ahora que lo sé, creo que tenía razón de todas formas. Se hizo un silencio largo. Fue Rodrigo quien lo rompió. ¿Qué quieres hacer, papá? Aldo abrió los ojos. Miró a su hijo. Luego miró a Mariana. Pagar la deuda, dijo. Con 55 años de interés compuesto.
Los días que siguieron fueron los más extraños en la vida de Mariana Ferrante. Carmen Suárez le explicó el plan con la misma precisión con que daría instrucciones de vuelo, sin adornos, sin pausas innecesarias, en orden cronológico. Aldo quería transferir el 49% de sus acciones personales del grupo Marchetti a un fideicomiso. Los beneficiarios serían los descendientes directos de Giacomo Ferrante. La representante del fideicomiso, con facultades de voto en el consejo, sería Mariana. Eso le da poder de voto en las decisiones del grupo, explicó Carmen. No sobre el día a día de las operaciones, pero sobre cualquier decisión estratégica mayor, expansiones, fusiones, ventas de activos. Sin su voto, Rodrigo no puede mover nada de lo que quiere mover. Mariana escuchaba sentada en la biblioteca de la villa, con una taza de café que no había tocado. ¿Por qué yo?, preguntó. Tengo un hermano. Mi madre. Porque usted fue quien apareció. Y porque el señor Aldo cree que usted es la persona correcta para esto. Carmen la miró. No le estoy pidiendo que acepte hoy. Le estoy explicando lo que hay sobre la mesa. ¿Y Rodrigo? Rodrigo, dijo Carmen, midiendo cada palabra. Tiene una opinión que hará pública en cuanto sepa los detalles completos del plan. ¿Cuándo lo sabrá? Cuando el señor Aldo se lo diga. Lo que ocurrirá en la reunión del consejo del jueves. Hay algo más que debe saber. Carmen se levantó. Fue al escritorio y abrió un cajón del que sacó un sobre manila. Lo puso sobre la mesa frente a Mariana. El señor Aldo conservaba el único documento físico que acreditaba el préstamo de su abuelo. Un pagaré escrito a mano en italiano en 1960, firmado por los dos. Lo guardó durante décadas. Carmen hizo una pausa. Hace 2 días, ese documento desapareció del archivo privado del señor Aldo. Mariana levantó los ojos del sobre. ¿Desapareció? El señor Rodrigo tuvo acceso a la biblioteca privada el lunes por la noche. El martes por la mañana, el pagaré no estaba. Mariana procesó eso. ¿Tiene usted prueba de que fue él? No. Solo la coincidencia. Y 22 años de conocer a esta familia. Carmen se quedó de pie, con los brazos cruzados. Sin ese documento, el fideicomiso puede impugnarse legalmente. Rodrigo puede argumentar que su padre actúa bajo influencia indebida, que no hay evidencia de la deuda original, que todo es un relato de un anciano que confunde el pasado. Tiene abogados muy buenos. ¿Y el señor Aldo lo sabe? El señor Aldo lo sabe. Y dice que procederemos de todas formas. Pero yo prefiero que lo sepas tú también antes del jueves. Mariana miró el sobre manila vacío sobre la mesa. ¿Hay alguna otra prueba?, preguntó. ¿Algo más que acredite que esa deuda existió? Carmen la miró. Eso, dijo, es exactamente lo que necesitamos averiguar. Esa noche, Mariana llamó a su madre. No para preguntarle por el dinero. No para hablarle del fideicomiso. Simplemente para escuchar su voz. Su madre tenía 63 años y el riñón izquierdo que casi no funcionaba y una manera de reírse que hacía que cualquier cuarto se sintiera más habitable. Le contó que había estado viendo una serie en la tablet que le había prestado la enfermera de la clínica. Que el médico decía que el tratamiento estaba funcionando. Que extrañaba los tamales de la vecina. Mamá, dijo Mariana. ¿Tú sabes si el abuelo Giacomo alguna vez le prestó dinero a alguien cuando llegó a México? Silencio en la línea. ¿Por qué me preguntas eso? Por algo que me dijeron. ¿Lo sabes? Su madre tardó un momento. Tu abuelo nunca habló mucho de los primeros años. Pero una vez, cuando yo era chica, le pregunté por qué no teníamos más dinero cuando él había trabajado tanto. Y me dijo que había sembrado en tierra ajena y que no era queja, que así funcionaba la vida. ¿Por qué me preguntas eso ahorita, Mariana? Luego te cuento, mamá. Cuídate. Colgó. Se quedó sentada en la oscuridad de la habitación que Carmen le había asignado en la villa. Pensando en su abuelo. En sus manos.
En la forma en que hacía las carpetas los domingos, limpiando el plato con el último trozo de tortilla porque el abuelo decía que eso era lo que hacían en Italia y que el hábito no se iba aunque el océano se interpusiera. Pensando en que había una fotografía. La recordó de repente, como se recuerdan las cosas que siempre estuvieron ahí pero nunca parecieron importantes. Una fotografía vieja, en blanco y negro, en un marco de madera que su madre tenía en la sala de la casa en Tlalpan. Dos hombres jóvenes, de pie frente a lo que parecía ser un terreno sin construir. Sonriendo. Su madre le había dicho una vez que era su abuelo con un amigo de cuando recién llegó a México. Mariana se paró de la cama. Marcó a su madre de nuevo. Mamá. La foto que tienes en la sala. La de blanco y negro con el abuelo Giacomo joven. ¿La de los dos hombres en el terreno? ¿Tienes más fotos de esa época? Hay una caja en el closet. Las guardo desde que murió tu abuelo. ¿Para qué las quieres? ¿Puedes mandarme una foto de todo lo que haya en esa caja? Esta noche, si puedes. Mariana, ya son las 11. Por favor, mamá. Está bien, ahorita le digo a la enfermera que me ayude. Las fotos llegaron 40 minutos después. 27 imágenes, tomas de una caja de fotos viejas, cartas amarillentas, recibos de renta, fotografías en blanco y negro de personas que Mariana conocía y personas que no conocía. Las revisó una por una. Y en la imagen número 16, se detuvo. Era una fotografía. Dos hombres jóvenes, de pie frente a un terreno con pasto seco y un cielo blanco de sol mexicano. Uno de ellos era su abuelo Giacomo, inconfundible aunque tendría unos 25 años. El otro era un hombre más joven, delgado, con el pelo hacia atrás y una sonrisa que Mariana había visto antes en otro contexto. En el reverso de la foto, escrito con la letra apretada y vertical de su abuelo, decía: Giacomo y Aldo. Iztapalapa, 1960. El terreno que va a cambiar todo. Mariana sostuvo el teléfono con las dos manos. No era el pagaré. Pero era prueba de que la historia era real. De que los dos hombres habían estado juntos en ese terreno, en ese año, en el principio de todo. Los abogados de Rodrigo podían argumentar muchas cosas. Pero no podían argumentar que una fotografía guardada en una caja por una familia que ni siquiera sabía lo que significaba era una fabricación. Mariana no durmió esa noche. Pero eso no fue lo más difícil de esos días. Lo más difícil fue lo que ocurrió el martes. Mariana estaba en la biblioteca de la villa, revisando con Carmen los documentos del fideicomiso, cuando llegó un mensaje a su teléfono de un número desconocido. Era una captura de pantalla de un correo electrónico. Remitente, el área de seguridad del Ébano. Destinatario, la Procuraduría del Consumidor y, en copia, el área de quejas de la Cámara de Restaurantes. El correo acusaba a Mariana Ferrante Olmedo de haber sustraído el reloj de pulsera de una clienta VIP durante su turno en el restaurante el mismo día en que fue despedida. Adjuntaba como evidencia una imagen de video de seguridad de baja resolución en la que se veía a una figura con uniforme de mesera cerca de la mesa donde había estado la clienta. La figura podría ser cualquiera. Pero el nombre en el correo era el de Mariana. Carmen leyó el mensaje por encima del hombro. No dijo nada durante 5 segundos. Luego dijo: Gustavo. O alguien que le pidió a Gustavo, dijo Mariana. ¿Tiene usted algún registro de lo que hizo esa noche en el restaurante? ¿Alguien que pueda hablar por usted? Mariana pensó. Había 2 meseras que habían visto lo que pasó esa noche con la mesa de los Marchetti. Compañeras que habían estado ahí cuando Gustavo la corrió. Pero ambas seguían trabajando en el Ébano. Hablar contra Gustavo significaba perder su trabajo. Es su palabra contra la mía, dijo Mariana. No exactamente, dijo Carmen, y algo en su tono hizo que Mariana la mirara. Los Marchetti tienen participación en la empresa de seguridad privada que provee el sistema de cámaras al Ébano. Lo que significa que si yo solicito el video completo de esa noche con suficiente autoridad, me lo darán. Pero eso también significa que Rodrigo sabrá que lo pedí. Hágalo, dijo Mariana.
Carmen la miró un momento. Está bien, dijo. Pero prepárese. Cuando Rodrigo entienda que no está funcionando lo que está haciendo, va a ir directamente por el frente. Y tenía razón. Esa misma tarde, Rodrigo se presentó en la biblioteca. Sin tocar. Con un médico a su lado, un hombre de unos 50 años con maletín negro y expresión de quien ya ha ensayado lo que va a decir. Papá necesita una evaluación cognitiva, anunció Rodrigo, con la misma voz que usaría para anunciar una reorganización corporativa. El doctor Herrera es especialista en gerontología. Es un procedimiento de rutina dado el historial cardíaco. Carmen se puso de pie. El señor Aldo tiene a su propio médico. El doctor Vidal no ha realizado una evaluación cognitiva formal en 16 meses. Rodrigo miró a Mariana. No es nada personal. Es precaución médica. Si mi padre está tomando decisiones de esta magnitud, necesitamos certeza de que está en condiciones de tomarlas. ¿Y si me niego?, dijo la voz de Aldo desde el umbral. Todos voltearon. El anciano estaba de pie, apoyado en su bastón, con una expresión que Mariana ya había aprendido a reconocer como la más peligrosa de su repertorio: absoluta calma. ¿Si te niegas a la evaluación? Rodrigo midió las palabras. Entonces tengo la obligación legal de solicitar una declaratoria de incapacidad temporal para proteger los activos del grupo mientras se aclara tu estado. Lo haría con mucho dolor, papá. Pero lo haría. Silencio. Está bien, dijo Aldo finalmente. Rodrigo parpadeó. No esperaba eso. ¿Está bien? La evaluación. La haré. Aldo miró al médico. ¿Cuándo? Podemos comenzar mañana por la mañana. Mañana por la mañana, repitió Aldo. Luego miró a su hijo. Pero el jueves hacemos la reunión del consejo, Rodrigo. Evalúenme mañana y el jueves vamos al consejo. Eso no cambia. Rodrigo asintió. De acuerdo. Se fue. El médico lo siguió. Carmen cerró la puerta y se apoyó contra ella con una expresión que Mariana no había visto antes en ella. Algo que se parecía mucho al miedo. Si la evaluación sale mal, dijo Carmen en voz baja. No va a salir mal, dijo Aldo, con total seguridad, caminando hacia su sillón. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque estoy perfectamente cuerdo. Se sentó. Y porque si algo aprendí en 78 años es cuando alguien te está probando y cuando te está derrotando. Rodrigo me está probando. Todavía no me derrota. La evaluación comenzó a las 9 de la mañana del miércoles. Mariana esperó en la biblioteca con Carmen, sin hablar. El tiempo transcurría de una manera particular cuando se espera algo importante, demasiado rápido en los momentos en que uno quiere pensar, demasiado lento en los momentos en que solo queda esperar. A las 11:45, la puerta de la habitación de Aldo se abrió. El doctor Herrera salió primero. Rodrigo lo seguía de cerca, con los brazos cruzados. ¿Bien?, preguntó Carmen, antes de que nadie dijera nada. El médico la miró. Luego miró a Rodrigo. Luego volvió a Carmen. El señor Aldo tiene una memoria episódica excepcional para su edad, dijo el doctor con cuidado. Sus capacidades de razonamiento lógico y abstracto están dentro de parámetros normales para alguien de 78 años con historial cardíaco. No hay evidencia de deterioro cognitivo significativo que justifique una declaratoria de incapacidad. Rodrigo no movió un músculo. ¿Puede repetir las decisiones que tomó hace 2 semanas sin ningún tipo de presión?, preguntó. Sí. Puede. Rodrigo asintió una sola vez. Se fue al pasillo sin decir más nada. Carmen y Mariana se miraron. Mariana no dijo nada. Pero algo en su pecho que había estado apretado desde hacía días se soltó apenas un poco. La puerta de la habitación de Aldo se abrió desde adentro. El anciano asomó la cabeza con una expresión de satisfacción tranquila. Mañana, dijo, vamos al consejo. La sala de juntas del grupo Marchetti ocupaba el piso 34 de la Torre Altus en Paseo de la Reforma.
Era una sala diseñada para que nadie olvidara dónde estaba, piso 34, vista panorámica de la Ciudad de México extendiéndose en todas direcciones como un mapa vivo, mesa de ónix negro de 6 metros, sillas de cuero caramelo, iluminación que hacía que todo pareciera más serio de lo que ya era. 16 personas esperaban cuando Mariana entró. Los miembros del consejo directivo del Grupo Marchetti. Hombres y mujeres de entre 50 y 70 años, con el aspecto de quienes han pasado suficiente tiempo en estas salas para saber que su expresión nunca debe revelar lo que están pensando. Todos la vieron entrar. Nadie dijo nada. Mariana ocupó el lugar que Carmen le había indicado, a la derecha del asiento principal, junto a la silla de Aldo. Puso las manos sobre la mesa para que no temblaran tan visiblemente y miró la ciudad desde el piso 34. Pensó en su abuelo Giacomo, que había llegado a esta ciudad con 19 años y una maleta de madera y había pasado su vida construyendo edificios en los que nunca viviría. Pensó en sus manos callosas. En la fotografía en blanco y negro frente al terreno de Iztapalapa en 1960. Pensó, él estuvo aquí. En esta ciudad. Puso ladrillos en algún edificio de esta ciudad. Y el árbol que él sembró lo estoy viendo yo. Rodrigo estaba al extremo opuesto de la mesa. La miraba con una expresión que ya no era calculadora. Era otra cosa. Más difícil de leer. La puerta principal se abrió. Aldo Marchetti entró. No en la silla de ruedas. Con el bastón, sí. Con paso lento, sí. Con la enfermera 2 pasos atrás, sí. Pero de pie. Caminando. Llevaba un traje que debía tener décadas, corte italiano clásico, lana gris oscura, impecable. No el traje de un hombre que va a una reunión corporativa moderna. El traje de un hombre que fue a su primera reunión importante hace 50 años y decidió que esa ropa todavía servía porque todavía servía él. Caminó hasta la cabecera de la mesa. Se sentó. Miró a cada persona en la sala, una por una, con esos ojos que Mariana había visto despedir chispas en la cocina de la villa. No con hostilidad. Con atención. Con la mirada de alguien que lleva muchos años leyendo a la gente y sabe exactamente lo que está viendo. Gracias por venir, dijo, y su voz llenó la sala sin esfuerzo. Voy a ser breve porque sé que tienen otras cosas que atender y porque lo que voy a decir no requiere muchas palabras. Hace 55 años, un hombre me prestó dinero. Todo el dinero que tenía. Lo hizo sin garantías, sin interés, sin más contrato que un apretón de manos. Con ese dinero compré el primer terreno del Grupo Marchetti. Sin ese préstamo, no estamos aquí hoy. Ninguno de nosotros. Un consejero de unos 65 años, el de mayor antigüedad en la mesa según lo que Carmen le había dicho a Mariana, se inclinó levemente hacia adelante. Aldo, ¿de qué préstamo hablas? En los registros fundacionales del grupo. No está en los registros, dijo Aldo. Fue informal. Era otra época. Miró al consejero. Pero fue real, Ernesto. Tan real como cualquier cosa que tengamos en ese archivo. Rodrigo intervino. Su voz era controlada. Lo que mi padre describe ocurrió, se ocurrió, hace más de medio siglo. No hay documentación que lo acredite. Y hay que considerar que... La hay, dijo Mariana. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia ella. Mariana no había planeado hablar en ese momento. Pero la palabra ya estaba afuera. Sacó el teléfono. Buscó la imagen de la fotografía que su madre le había enviado. La puso sobre la mesa, deslizándola hacia el centro, donde todos pudieran verla. Esta fotografía fue tomada en Iztapalapa en 1960. El hombre de la izquierda es Giacomo Ferrante. El de la derecha es el señor Aldo Marchetti. En el reverso dice, el terreno que va a cambiar todo. Silencio en la sala. La fotografía fue guardada por la familia Ferrante durante 64 años. Nadie en mi familia sabía lo que significaba hasta hace unos días. Rodrigo miró la fotografía durante un momento largo. Una fotografía no es prueba de un préstamo, dijo. No,
acordó Mariana. Pero es prueba de que estos dos hombres se conocieron, estuvieron juntos en ese terreno, en ese año. Y el señor Aldo puede corroborar cada detalle de esa historia porque la vivió. ¿Puede usted decir lo mismo sobre cualquier historia de este grupo antes de que usted llegara a él? Rodrigo no respondió. Aldo apoyó el bastón contra la mesa y entrelazó los dedos. Carmen, dijo. Los documentos. Carmen, que había permanecido de pie junto a la puerta, avanzó hacia la mesa con una carpeta. La abrió. Deslizó una copia de un documento legal a cada asiento. Esto es el acta constitutiva del fideicomiso Ferrante Marchetti, anunció Carmen, con su voz de 22 años de experiencia manejando información que cambia el curso de las cosas. El señor Aldo transfiere el 49% de sus acciones personales del grupo Marchetti a este fideicomiso. Los beneficiarios son los descendientes directos de Giacomo Ferrante. La representante con facultad de voto es Mariana Ferrante Olmedo. La sala tardó exactamente 2 segundos en explotar. Hablaron todos al mismo tiempo. Preguntas sobre legalidad, sobre el impacto en el precio de las acciones, sobre si el Consejo tenía que aprobar esto o si era una decisión unilateral, sobre si había un proceso de revisión. Es un 49%. Dijo el consejero Ernesto, con un tono que mezclaba incredulidad y alarma. Aldo, eso es prácticamente control del grupo. Cualquier decisión que Rodrigo lleve al consejo necesitará el voto de la señorita Ferrante, dijo Aldo. Exactamente. Papá, dijo Rodrigo. La voz era diferente ahora. Más baja. Más real. Papá, esto es el grupo. Esto es lo que construiste en 50 años. Es lo que construimos en 50 años, dijo Aldo. Giacomo y yo. Y ya va siendo hora de que el nombre en el encabezado lo refleje. Rodrigo se levantó de la silla. No para marcharse. Para caminar hasta la ventana. Se quedó ahí, de espaldas a la sala, mirando la ciudad. Los consejeros seguían leyendo el documento. Las conversaciones paralelas bajaron de volumen pero no cesaron. Aldo miró a Mariana. Hay algo más, dijo, en voz suficientemente baja para que solo ella lo escuchara. Carmen ya transfirió el pago del tratamiento de su madre esta mañana. La clínica en Guadalajara está cubierta por los próximos 2 años, con opción de extensión. Mariana lo miró. Señor Aldo, comenzó. No, dijo él, con suavidad. No me dé las gracias. Esto no es un regalo. Es un pago. Una deuda que debía haber saldado hace décadas. Lo que me duele es que Giacomo no está aquí para recibirlo. Mariana sintió algo presionar en la garganta. Lo controló. Él lo habría aceptado con mucha dignidad, dijo. Y probablemente hubiera insistido en invitarle un café. Aldo soltó un sonido que era casi una risa. Sí. Así era él. Rodrigo se alejó de la ventana. Regresó a su asiento. Miró el documento que tenía frente a él, esas páginas que lo cambiaban todo que él había intentado evitar y no había podido. Miró a su padre. Miró a Mariana. Y entonces hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Quisiera, dijo, con una voz que sonaba como alguien que está aprendiendo a hablar de nuevo, quisiera saber más sobre Giacomo Ferrante. Si usted está dispuesta a contarme. Mariana lo miró. No había triunfo en su expresión. Solo algo cansado y honesto. Hay mucho que contar, dijo. Entonces tomémonos el tiempo. La reunión terminó a la 1 de la tarde. Los consejeros salieron en grupos pequeños, hablando en voz baja. Algunos miraban a Mariana con curiosidad. Uno de ellos, Ernesto, el de mayor antigüedad, se detuvo frente a ella antes de salir. Ferrante, dijo, pronunciando el apellido con el acento correcto. Mi abuelo también fue de Calabria. No dijo nada más. Siguió caminando. Carmen empacó los documentos. La enfermera se llevó a Aldo hacia el elevador. Rodrigo recogió su carpeta. Antes de salir, se detuvo junto a Mariana.
El video de la cámara del ébano, dijo. La acusación de robo. Voy a hablar con Gustavo esta tarde. Eso se retira. Mariana lo miró. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque fui yo quien le dije a Gustavo que se asegurara de que usted no volviera a aparecer por el ébano ni por ningún lugar relacionado con mi familia. No le pedí eso específicamente. Pero le di el espacio para hacerlo. Eso no estuvo bien. Mariana no respondió de inmediato. No, dijo finalmente. No estuvo bien. Lo sé. Rodrigo la miró. Sobre el pagaré. El documento que desapareció. Sí. Rodrigo sacó un sobre del interior de su saco. Lo puso sobre la mesa frente a Mariana. No lo destruí, dijo. Lo guardé. Pensé que si lo tenía yo, tenía tiempo de pensar. De encontrar otra manera de manejar todo esto. No hubo otra manera. Mariana abrió el sobre. Adentro estaba el pagaré. Papel amarillo, letra apretada, en italiano. 2 firmas al final, una larga y elaborada, que debía ser de Aldo. La otra, más sencilla. Jefe errante. Lo miró durante un momento. Lo guardó en el sobre. Esto debería estar con el señor Aldo, dijo. Sí, acordó Rodrigo. Debería. Se fue. Mariana se quedó sola en la sala de juntas del piso 34, con la Ciudad de México extendiéndose afuera de los ventanales como algo vivo y enorme y viejo y lleno de historias que nadie ha terminado de contar. Pensó en su abuelo Giacomo cargando mezcla en algún edificio de esa ciudad en 1958. Pensó en Aldo con 20 años y los bolsillos vacíos cruzando el Atlántico hacia un país que no era el suyo. Pensó en los 2 hombres jóvenes parados frente a un terreno con pasto seco en Iztapalapa, sonriendo para la fotografía, sin saber todavía cuánta historia cabía en ese momento. Pensó en que su madre iba a recibir el tratamiento el lunes. Que no tendría que vender nada más. Que el miedo que había cargado durante 3 años iba a empezar a disolverse, poco a poco, como lo hace el miedo cuando finalmente tiene razón para irse. Sacó el teléfono. Le envió a su madre la fotografía de los 2 hombres jóvenes en Iztapalapa en 1960. 30 segundos después, su madre contestó con un solo mensaje. «Ese es tu abuelo». «¿Quién es el otro?». Mariana escribió. «El hombre que le prometió pagarle». Y cumplió. 6 semanas después, en la villa de Lomas de Chapultepec, Aldo Marchetti se sentó a la mesa de la cocina con una olla de espagueti que Mariana había cocinado con aceite, ajo, tomate de jitomate de mercado y albahaca del jardín. No había trufa. No había reducción de nada. No había espuma. Había olor a comida real en una cocina con la ventana abierta. Rodrigo llegó tarde, con corbata suelta y la cara de alguien que había tenido un día difícil. Se sentó sin decir mucho. Carmen llegó después, con una carpeta que dejó sobre el aparador porque esta noche no era noche de carpetas. Mariana sirvió 4 platos. Aldo tomó el tenedor. Enrolló una porción enorme. Se la llevó a la boca. Cerró los ojos. «Bien», dijo. Rodrigo comió en silencio durante un momento. Luego dijo. «La semana que entra hay una reunión con los constructores de Monterrey. Quiero que vengas, Mariana. Para que veas cómo funciona el proceso desde el inicio». Mariana lo miró. «Voy a ir», dijo. «Bien». Nadie dijo más. Comieron. La conversación fue avanzando despacio, sobre cosas pequeñas, sobre el proyecto de Monterrey, sobre los planes de salud de la madre de Mariana, sobre un libro que Aldo había estado leyendo. Cuando los platos estaban casi vacíos, Aldo tomó el último trozo de pan que quedaba en la canasta. Lo sumergió en lo que restaba de salsa. Lo limpió contra el fondo del plato con el gesto preciso y tranquilo de alguien que ha hecho ese mismo movimiento toda la vida. Se lo llevó a la boca. Masticó. Miró a Rodrigo. «La carpeta», dijo. Rodrigo lo miró. Luego miró el plato. Luego tomó su propio último trozo de pan. Lo sumergió en la salsa.
Lo comió. Las carpeta, repitió, en voz baja. Carmen los miró a los dos y no dijo nada. Pero algo en su expresión fue diferente a cualquier cosa que Mariana hubiera visto en ella hasta ese momento. Aldo le extendió el pan a Mariana con el plato. La última, dijo. Mariana tomó el trozo de pan. Limpió el plato. Lo comió. Sabía a ajo y tomate y aceite de oliva y a algo más que no tenía nombre exacto pero que Mariana reconoció sin dificultad, porque era el mismo sabor que tenía la cocina de su abuelo los domingos cuando ella era chica y no sabía todavía lo pesado que podía ser el mundo, y lo bien que se sentía cuando alguien te enseñaba que no tenías que cargarlo solo. Eso era la carpeta. No el gesto. No la palabra. La idea de que lo que queda en el plato no se desperdicia. De que el alma que alguien puso en algo no se deja atrás. De que una promesa hecha con un apretón de manos en una vecindad de la colonia Guerrero en 1960 puede cumplirse 55 años después en el piso 34 de una torre en Reforma, si alguien tiene la voluntad de honrarla. Y si una mesera con el delantal todavía puesto se atreve a susurrar una sola palabra. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que una deuda de décadas puede realmente saldarse, o hay promesas que el tiempo vuelve imposibles de cumplir? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.